Si tú me hubieses preguntado a mí en ese momento, ¿quién es la persona ahora, tu peor enemigo ahora? La persona con la que tú tienes sentimientos encontrados más fuertes. Yo te hubiese dicho que era mi esposa. Wow. No existía otra persona. Wow. Y esa pregunta es una pregunta que yo hago constantemente. Y la perspersona definitivamente me dice, no, es que yo no tengo ningún otro enemigo, yo no me llevo tan mal con más nadie. Con nadie. No lo El matrimonio es como una guerra. Bueno, amigos y amigas, sean bienvenidos otra vez a su podcast favorito, que es El Jardín Espinoso. Choca a las 5 ahí. Ok. Y en esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales que son nuestros amigos Maritza y Mabel. ¡Bravo! Hola. Maritza y Mabel. Gracias. Ustedes también son especiales. Muchas gracias. Son un matrimonio muy, muy especial que llevan casados ya un tiempo de experiencia y aparte de tener ya un tiempo de experiencia de casados, tener una familia, hijos, pues también se dedican a lo que es la consejería matrimonial y pues eso es el centro de este podcast, que es hablar de nuestras experiencias como un nuevo matrimonio y para hablar con nuevos matrimonios. No decimos matrimonios jóvenes porque puede ser casi todos los nuevos matrimonios son jóvenes, pero hay algunos nuevos matrimonios que no son tan jóvenes. Aquí en nuestra congregación aquí de Miami recientemente, hace como 3 años, se casó un hermano y una hermana que tiene, ¿qué edad tiene él? 70. Sí, mamá. Y él tiene 70 y ella tiene 55 por ahí. Por ahí, no sé. Entonces son un nuevo matrimonio, pero no son tan jóvenes. Pero me imagino que de todas maneras tienen los problemas de los nuevos matrimonios. Son dos gente que no se conocen en la intimidad, ¿no? Entonces son más maduros también. Sí, más maduro, pero igual no te creas que cuando la gente se casan y se ponen como niños. Bueno, entonces Maritza y Mabel, cuéntenos un poquito acerca de cómo fue que se conocieron. Queremos escuchar esa historia. Bueno, como decía Marketing en su novela El amor en los tiempos del cólera, nosotros nos conocimos en el periodo especial. Que especial no tenía absolutamente nada, porque es la manía que tienen algunos sistemas de poner como cosas positivas, cosas que no son nada positivas. Era un periodo especial porque nos estamos especialmente muriendo de hambre. Maritza, en Cuba, eso, ok. En Cuba. Cuando tú dices el periodo especial era en Cuba, ok. Yeah. El periodo especial en Cuba, aquí no. Especialmente tenía eso que nos estamos especialmente muriendo todos de hambre. No había transporte, tampoco lo hay ahora, bueno, pero era... Sí, este es el segundo periodo de la Unión Soviética. Y entonces, pues no había transporte y entonces yo tenía que caminar un poco para poder tomar el autobús, que lo que en Cuba le decimos coger la guagua. Entonces yo tenía que caminar bastante para poderme montar en el autobús. Y así fue como un día estaba allí con una gran cantidad de personas esperando para poder ver si me podía montar en el autobús. Y entonces escuché un piano. Primero vi una persona así como un amigo. Y lo que me llamó la atención es que el amigo era ciego. Y ese muchacho que estaba saliendo de su casa frente a la parada del autobús estaba guiando a su amigo. El amigo lo tenía aguantado y él empezó a correr. Y yo dije, qué persona tan especial que quiere llevar a su amigo ciego. Después descubrí que las historias de este muchacho, que era más bien, con sus amigos ciegos, eran muy, muy cómicas, porque ellos se enganchaban de las guaguas, de los autobuses en Cuba. Él más bien se montaba primero y el amigo se montaba atrás. Dale, que tú puedes. Su amigo vive en Cuba todavía. Pero eso fue lo que me llamó la atención. Y entonces después la música, escuchaba el piano y entonces yo decía, parece que lo mismo que corre con el amigo ciego es que toca el piano. Y entonces así fuimos, yo esperaba así que quién será que toque el piano y me di cuenta que sí, que era la misma persona. Y entonces coincidimos y empezamos a mirarnos y tal, y hasta que un día tuvimos un amigo en común y él nos presentó y muchas veces nos mirábamos pero no nos atrevíamos a hablarnos.
Sí. Entonces fue algo así, todo lo nuestro fue muy romántico. Yo iba a despedir a mi tía el tren llegaba al pueblo donde yo vivía, y yo iba a despedir a mi tía el tren, y entonces él fue a despedir a la que era tu novia. Ay. Pero entonces, despidiendo a la que era su novia, conoció a su nueva novia. El amigo nos presentó, y a partir de ahí empezamos a relacionarnos, y él empezó a darme traducciones para que tradujera cosas que él no necesitaba, porque como yo hablaba inglés y español, y era maestra de la universidad, pues él me dijo, ¿tú me puedes traducir este poema? Pero si es un poema de Shakespeare, está traducido hace mucho tiempo. Y todo eran cosas, todo eran traducciones indirectas. El método de poemas. La manera de llegar. Indirecta. Debo decir esto, realmente, no porque tenga una intención especial en aclararlo, sino porque realmente era así. La muchacha que fue una novia mía, Escucha. Ella hizo muy buena amistad con mi mamá, con mis hermanas, y entonces ella iba a la casa y ya nosotros habíamos terminado nuestra relación, y entonces en Cuba está muy peligroso en la noche. Casi siempre las muchachas, alguien la acompañaba a algún lugar. O sea, que no eran novios. Mi mamá siempre me decía, ¿por qué tú no la acompañas al tren? Y da la casualidad que un día de esos que la acompañé al tren, pues ahí estaba Maritza, que había acompañado a otra persona, a mi tía, a su tía. Y ya la queríamos. Entonces yo recuerdo que Maritza y yo nos mirábamos así, pero incesantemente cuando ella estaba frente a la parada, yo venía caminando y era que nos mirábamos, pero no nos atrevíamos a decirnos nada del uno al otro. Hasta que un día, ese amigo con que yo fui al tren a acompañar a aquella que fue una vez novia mía, porque yo fui con el amigo mío también, entonces yo le dije, bueno, le digo a él, vamos a irnos por otro lugar, por donde vinimos, y da la casualidad que Marisa estaba adelante, iba caminando adelante, y él me dice, yo le pregunté, ¿tú la conoces a ella? Porque en los pueblos nosotros somos de Calabazar, Boyero, y en los pueblos la gente tiene que conocerse. ¿Cuál es? Entonces, disculpa, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el pueblo? Calabazar. Calabazar. ¿Y dónde? ¿A dónde está? ¿Está cerca de qué? ¿De La Habana? Es en La Habana. En La Habana. Está en Ciudad de La Habana. Boyeros. Cerca del aeropuerto internacional. Ok, está bueno. Óyeme, pero me gustó eso de las traducciones. Entonces, ella, Maritza, ¿tú traducías al inglés? ¿O cómo era? ¿O de qué idioma? ¿Era del inglés al español? Sí, yo no hacía muchas traducciones en ese tiempo porque, como te dije anteriormente, fue el colapso de la Unión Soviética. Claro. El socialista se cayó, gracias a Dios. Sí. Pero en Cuba fue un impacto muy fuerte. Debido a eso, todos mis profesores se fueron a trabajar en embajadas, por tanto, la Universidad de La Habana. Yo estudié en la Facultad de Lengua. ¿Pero habías estudiado inglés? Sí, esa fue mi carrera. De lengua y literatura inglés. Entonces, como todos mis profesores se habían ido y necesitaban profesores para la Universidad de La Habana, yo había sido alumna ayudante como student teacher. Entonces me pidieron que me quedara dando clases. Yo mayormente daba clases, pero también había estudiado traducción e interpretación. Y entonces él decía, ¿tú crees que me puedes traducir esto? Y yo decía, pero ya esto está traducido porque eso es algo muy famoso. Pero él era lo buscaba con una conversación para poder conversar. Tú sabes que... Esa fue la coartada. La coartada mía fue esa. Tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Porque a mí me enamoraron también pidiendo traducción de cosas. Mi esposa me enamoró a mí así, pedí que si le traduje, pero ¿por qué tú haces eso? Marisa, y cuando llegaste aquí, ¿cómo fue lo del inglés? Ya sabías, o sea, porque a veces cuando uno en Cuba el inglés, porque yo no estudié inglés como tú, que fuiste en una universidad y eso, pero más o menos di algunas clases y eso, cuando llegué aquí es como que no sabía nada. Cuando tú te enfrentaste con el inglés de aquí, más o menos, tú sabes, lo cogiste, ¿entendías bien todo o te costó un poco Sí. Perfectamente, porque nosotros, acuérdate de que fue la carrera, no fue pedagógico como algunas personas que estudiaran el inglés para ser maestros. Nosotros estudiamos para ser maestros o ser traductores e intérpretes. Quiere decir que la profundidad y el rigor de mi carrera fue muy profunda. Claro. Pero aparte de eso, mis amigos en tercer año, todos escuchaban música en inglés americana, aunque nosotros aprendimos con un método británico, se llama The Turner. Un poquito horrible, diferente. era como con proyector, como el tiempo
de la comedia silente, pero de cine silente, pero todos mis amigos teníamos laboratorio y nosotros sacábamos las canciones de Air Supply, todas las canciones americanas, las copiábamos. Así que era muy, muy intenso. Nosotros teníamos que leer casi todas las obras en inglés, discutir en inglés todas nuestras clases. A partir del segundo año, todas nuestras clases eran en inglés. Yo llegué, ahora eso sí, el primer día que llegamos a Tampa, Noari Kiki, si ella está escuchando la historia, tal vez nos sacó esta, me dijo, ¿tú me puedes acompañar al banco? Y yo, está bien, te acompaño al banco. Cuando llegamos al banco, yo veo que ella se para al lado de una maquinita, aprieta un botón y dice, ¿tú me puedes traducir lo que la persona está diciendo? Y yo, y veo que aprieta y por un tubo viene para depositar el cheque y yo, sí, como claro, nerviosismo. Hubo cosas que sí tuve que adaptarme a cosas que... Y son otras palabras, ¿no? Sí. Porque es un idioma financiero, es diferente a... Sí. Ajá. No, a mí por poco me dan infarto allí, pero aparte de eso, sí pude... Sí, sin ningún problema. Adaptarme a diferentes idiomas, cosas, pero... Y la coartada mía fue que esto fue lo que yo hice. Yo busqué un poema en inglés y busqué un momento en que Marisa estaba en la parada y aproveché y salté de mi casa. Me había acabado de bañar. Yo me acuerdo que la parada era cerca, ¿no? Que era cerca ahí de la casa. Bueno, no sé si era la misma casa donde ustedes siempre vivieron, ¿no? ¿O es otra? No. ¿Tú te acuerdas de Leidilla? ¿Tú te acuerdas de la casa de las cañas? Pero esta era la casa de Calabaza, creo. No sé si la casa de las cañas que era más grandecita, no. Esta era chiquita. Esa era otra. La misma parada, pero no la parada de las cañas. La parada de Calabaza. Okay. Y ahí salí yo corriendo prácticamente mojado, me puse la ropa mojada para que Marisa no se me escapara ese día. Y entramos los dos por la puerta de atrás y de pronto la vi y fingí como si no sabía nada. Dije, hey, ¿tú qué haces? Y tú aquí, mira, qué casualidad. Y yo estaba de vacaciones, yo era profesor de guitarra en una casa de cultura, estaba de vacaciones esa semana, pero le dije que yo iba al trabajo, le mentí con tal de que no supiera que me había montado en la boca. Sí, por ella. Claro. Y entonces dio la vuelta completa, llegó hasta el otro pueblo que es Santiago de Las Vegas, se montó en otra guagua y regresó para su casa porque él estaba de vacaciones. O sea, tenía deseo de viajar. Y después se lo dije. Está bueno. Lo que sí se dio en nuestra relación fue que él me preguntó, ¿y tú qué piensas de Dios? ¿Tienes algo? Esa es otra. ¿Tú eras cristiana cuando aquello? Bueno, yo estaba visitando a mi mejor amiga, que es alguien muy especial para mí. Ella me estaba hablando de la palabra y ella visitó la iglesia bautista del Cerro. Y yo empecé a visitar la iglesia bautista de Calabazar. Así que yo empecé a visitarla, me gustó mucho el evangelio. Yo vengo de un hogar donde se practicaba la santería, la brujería, un hogar muy disfuncional y entonces fue un proceso para mí, pero lo que sí me acuerdo perfectamente, que el día que el pastor dijo, si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, que se ponga de pie. El día que yo me levanté y acepté a Cristo como mi Salvador, más bien, ese día estaba sentado en la parte de afuera de la iglesia esperándome. Así que yo siempre conocí mis dos grandes amores. Bueno, no los conocí, pero se concretaron. Sí, claro. No, está linda esa historia. Ajá. Wow, qué lindo. Para mí fue impactante porque fue como que Cristo, aceptar a Yeshua como mi Salvador fue lo que abrió, ¿ves? La puerta para que entrara esto otro que transformó mi vida. Las dos cosas transformaron mi vida, conocerlo a él y conocer a Yeshua como mi Salvador. Fueron cosas bien impactantes. ¿Qué edad tenías? Yo ya estaba viejito, mi mamá decía que no estaba buena tener hijos. No, yo tenía 25 y más bien tenía 23. Viejita, nos hicimos novios y él cumplió 24. Aquí tengo que decirlo que yo soy más vieja. Aquel dice más vieja, pero soy más vieja. Igual, otra cosa que tenemos en común. Óyeme. Sí. Escúchala. Mírala a ella. Entonces te llevaste al guitarrista que andaba acabando con las novias por ahí. Shakespeare. Se le acabó la bohemia a Shakespeare. Está bueno. Ajá. Qué lindo, qué historia más linda. Cuando nos enamoramos, hablábamos sin parar.
tocaba la guitarra hasta las 2 de la mañana, se quedaba ronca hasta el otro día. Óyeme. Su abuelita vivía en Bolondrón, donde es la familia de Leidilla. Sí. Y él fue, su abuela desafortunadamente tuvo un infarto. Él fue a Bolondrón y viró. Es decir, que en el año que estuvimos de novio antes de casarnos, no dejamos de vernos ni un solo día. Wow. Vimos todos los días ese año entero, los 365 días, ni aún cuando fue a Bolondrón. Viró para verte. Qué lindo. Qué lindo. Y tú, entonces, yo creo que es bien difícil para los jóvenes y los no tan jóvenes hoy en día pensar en esas relaciones, en esos noviazgos sin teléfono. Porque tú sabes que es otra cosa del tener que ir. El hecho de tener que ir a la casa de la novia ya añade un nivel de dificultad, ¿verdad? Que quizás muchos novios no serían novios hoy en día por ese nivel. O el hecho de tener que escribir y esperar cartas si es que no se puede ir, ¿verdad? Pero el hecho de tener que sentarse a escribir una carta y después sentarse, mira cómo me miran, sentarse a esperar una carta y ese sí, es que lo que pasa. Una sola carta me escribió en todo. 2 cartas. Sí, pero eso fue de casado. Una sola carta. No. Lo que pasa es que lo especial no es todo el tiempo. Nosotros también nos veíamos todos los días, así que no era como que... Pero igual yo quería una carta, yo quería que me escribiera cartas. Pero te la escribí. A veces me escribía, pero una carta que te mandaba notitas. No, pero eso no es carta. Bueno. Está bien. Entonces, bueno, qué lindo. Y entonces... Eso del teléfono le costó a él que el día de su cumpleaños recién habíamos hecho novios y como no había teléfono, él tienes que saber que en periodo especial ir de Calabaza a la Universidad de La Habana es como ir de aquí a Miami. Wow. Es el equivalente del esfuerzo. Wow. Y él, ese día de su cumpleaños, decidió, sin yo supiera nada, irme a buscar a la universidad y cuando llegó, yo no estaba en la universidad. Pasé todo ese trabajo en pleno periodo especial para tratar de encontrarse conmigo porque yo daba clases ya en la universidad, yo era maestro, profesora de la Universidad de La Habana, y entonces él pensó encontrarme ahí, esa parte de sorpresa, yo no estaba. Entonces después regresó con trabajo debajo de un aguacero, llegó a mi casa chorreando agua y esa fue estaba. ¿Y dónde estaba, hija? No tener teléfono fue algo duro para nosotros. Sí, me imagino. Pero sí nos vimos ese día, no sé cómo me encontró, no me recuerdo. Pero sí me encontró. Está bien. Regresaste, ¿no? Mi casa. Está bueno. Y cuando ustedes vinieron para acá, Marisa, ya había nacido el varón. Pero nos brincamos el matrimonio. Sí, pero espérate, déjame preguntar. Ok, pregunta, está bien. ¿Cuándo nació el varón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño? Ese, nació aquí. Entonces ustedes ya bienvenido. Sí. Marisa yo vine embarazada. De Yael. Yael es un verdadero cubano-americano. Concebido en Cuba, nacido en Estados Unidos. Aquí. Wow. Y él es el mayor, entonces ya la niña nació. Nació aquí. Wow. Está bien. Bueno, a ver, ¿cómo es la historia de cuando ustedes se casaron? ¿Cómo fue? A pedida de mano. ¿Cómo fue que sabes que yo no sé si eso siempre ha sido así? Ahora está como muy de moda el hacer la pedida de mano y un espectáculo y esto que lo otro. Pero muchas veces el show es hasta más para los demás que para la persona. A veces que es demasiado... Tú sabes que a veces es como más... No sé. Pero ¿cómo fue? Cuéntanos. ¿Cómo fue el momento en que... decidieron casarse? ¿Quién supo primero que... A ver, esta es la pregunta. ¿Quién supo primero que se quería casar? Marisa o Mabiel. ¿Quién era el primero que supo? Mira, antes de terminar, los voy a dejar pensar. Y a mí me pasó con un amigo que ya está casado, pero cuando yo me estaba casando, él estaba soltero. Y él me dice, porque ya llevamos con Lady como 2 años de novio. Y él me dice, oye, ¿cómo te vas a casar? Yo le digo, no, espérate, que eso lleva tiempo. Y entonces me dice, no, yo no sé... Yo sé al momento, cuando yo veo a una muchacha, digo, esto me sirve. Y ya yo sé, así me dijo, esto me sirve. Yo sé cómo. Y yo le dije, pero si es así, ¿por qué tú estás soltero? Me dije, que no sirve soy yo.
El que no le sirve a nadie soy yo. Era cómico. Pues bueno, estaba claro. Sí. Estaba claro. Pero se casó. Pero bueno. Yo creo que eso vino, nosotros vino a través del proceso de conocernos, ¿no? Pasamos ese año viéndonos y hablábamos mucho diariamente, hablábamos de todo. Llegó el momento donde empezamos a tener diferencias. Después de un año estar hablando, yo creo que nosotros hablamos un promedio de 4 horas diarias. Un promedio. Hablando. A veces podríamos hablar más, a veces un poquito menos, pero un promedio. Y entonces, nuestras familias, ya nosotros éramos muy adultos. En realidad nosotros en Cuba muchas personas se casan muy jóvenes. Súper joven. 18, a los 17. 16, a los 15 16. tienen hijos. A los 18. Nosotros estamos en nuestros 20, ya 25 y 24. Sí, yo tenía 24 cuando me casé con Marisa tenía 26. Es decir, ya estábamos bastante... Para la gente ya eran unos ancianos, para la gente. Sí, porque tú sabes que... Nuestra familia... Si imagínense si ahora se casan a los 18, en aquel tiempo. Ajá. Claro. Okay. En el caso de, por ejemplo, mi familia en ese tiempo, yo vengo de una familia que tiene toda una historia, pero bueno, para no hacer la historia, en ese tiempo no eran creyentes. La única persona que se había convertido era yo leyendo una Biblia en mi casa. Wow. Yo me había encontrado una Biblia y yo leía. Entonces, de hecho, le regaló tu papá a tu mamá cuando se comprometieron. ¿Sí? Ay, todavía mantengo el Nuevo Testamento, que fue el regalo de compromiso que mi padre le hizo a mi madre cuando se casaron. Qué lindo. Está dedicado por él. Entonces, Marisa viene de un hogar también disfuncional, ateo completamente. Y es decir, no había esa idea de que yo tenía que ir al lugar, pedirle la mano a la mamá. Yo fui a la casa. No estaba esa cultura. Sí, yo fui a la casa, la visité, ellos me conocieron y Marisa fue a mi casa, conocimos la familia y nos encontrábamos en su casa, en mi casa, en algún lugar donde nos podíamos sentar y conversar. Y en ese tiempo de conversar y conversar pasó esto. Es decir, que yo creo que fue lo más importante. En todas esas conversaciones, después de haber tenido diferencias y de haber pasado por momentos muy buenos y buenas conversaciones y momentos difíciles donde tuvimos diferencias marcadas, llegamos a una conclusión que había algo que nos podía sostener a pesar de todo. Por lo menos en nuestra inexperiencia llegamos a esa conclusión, porque después vino otra etapa. Pero bueno, en ese momento dijimos, si tenemos a Cristo, claro, nos demos cuenta que podemos siempre reconciliarnos, porque siempre logramos reconciliarnos. Sí. Entonces, llegó un momento en que hablamos de matrimonio. Sí, pero también fue muy importante la conversación que tuviste con tu abuela, Ofelia, que tú la hablaste y ella siempre te dijo que honroso es el lecho sin mancilla. ¿Ves? Qué lindo es cuando en todo el matrimonio el lecho sin mancilla. Así que ese texto nos conmovió, realmente nos tocó a los dos. Sí. Que ese deseo que nosotros teníamos de no estar separados, queríamos estar juntos todo el tiempo, claro, juntos, queríamos estar todo el tiempo juntos. Qué mejor que llevarlo a cabo correctamente, ¿ves? Y entonces ese beso pues nos tocó mucho y nos convenció de que si ya queríamos estar juntos todo el tiempo, debíamos hacer lo correcto y debíamos casarnos. Tú sabes que porque nosotros no queríamos vivir más separados, nosotros queríamos ya vivir en ese tema, en ese punto, ¿verdad? Algo que pasa mucho, ha pasado siempre, pero en el mundo que estamos viviendo hoy pasa más, mientras vemos que como que la fibra moral de la sociedad va debilitándose cada vez más. El asunto de las personas querer vivir juntos sin compromiso, sin estar comprometidos. Y no solamente eso, sino el tema de tener entrar directamente, arrebatadamente a una intimidad física sin ni siquiera conocerse el nombre. Gente que ni saben bien cómo se llaman y ya ha pasado de todo, tú sabes. Entonces que te metes en ese romance fugaz, te metes en esa locura pasional y a los 2 meses te das cuenta que la persona no la soportas. Y no lo sabías porque te pasaste 2 meses, 3 meses enredado y me parece que la mayoría de las relaciones, por lo menos las relaciones que yo tuve cuando no conocía al Señor, ¿verdad? Y cuando en mi adolescencia eran así. Eran
2 o 3 meses de locura y después 2 o 3 meses de no te soporto. Y en vez de tener eso que estaban hablando ustedes y lo lindo que fue que pudimos experimentar con mi esposa, de que fuimos amigos primero y nos conocimos primero y hablamos bastante y eso es bien lindo porque te permite saber si en realidad te llevas con la persona. Yo les digo con sinceridad, no lo digo por el podcast ni nada, con sinceridad, ella es mi mejor amiga. Nosotros nos llevamos súper bien y nos reímos. A veces yo con ella soy como un niño, que no lo hago con las otras personas, pero con ella yo a veces la vuelvo loca. Porque de todo me río y a todo le saco la punta de todo y a veces ya no me soporta, pero que lo puedo hacer porque tengo una total confianza y total libertad que nuestra relación, pero eso fue desde novios, como nosotros desde novios no comenzamos nuestra relación ni con besos, ni con toques, ni con abrazos, sino que era todo conversando, pues nos hicimos amigos y nos reíamos de las cosas, nos burlábamos de las cosas. Y nos permitió formar ese lazo de amistad. Y hoy en día hablamos de cualquier cosa, nos reímos. Es decir, la pasamos muy bien y estamos muy cómodos sin la necesidad de que toda la relación sea pasión e intimidad. Y eso es algo, me parece a mí, que es súper importante para las parejas. Sí, definitivamente, pero muy importante. Yo recuerdo que Marisa y yo, una cosa que nos gustaba, digamos, hay un parque que es como decir uno de los parques nacionales, ¿no? Un parque natural que está muy cerca de la casa, que se llama el Parque Lenin. Ese es el nombre. Nosotros íbamos ahí, íbamos en bicicleta y nos sentábamos a ver como la puesta del sol en ese parque. Y cuando era Parque Lenin, seguro, porque ahora ya creo que no queda nada de eso. Sí. Pero bueno, ahora se acabó eso. Wow. A lugares, no lugares preparados más bien por la gente, sino lugares como que más naturaleza. Okay. Estaba la cosa del campo. Y nos sentábamos y ahí tuvimos muchas conversaciones serias. Incluso la conversación de nuestro matrimonio tuvo lugar ahí. Y después de habernos casado, volvimos a ese lugar a orar y ahí nos arrodillamos los dos y pedimos la bendición de Dios. ¡Qué lindo! Nosotros nos casamos en un buffet. En un buffet. Nosotros un bufete. Sí. Okay. No pertenecíamos a ninguna iglesia. Los dos éramos creyentes. Y yo visitaba la iglesia bautista, pero no me había hecho miembro todavía. Okay. Todavía. Cuando dices, disculpa que te interrumpa, cuando dices bufete, ¿es como un lugar de comida o es otra cosa? No, es como el notario. Un bufete ya, un bufete como de abogado. Una oficina legal. Una oficina legal. Una oficina legal. Ya, ok, se entendió. Las personas que se van a casar en Cuba en nuestro tiempo tenían que ir a ese lugar. Al bufete, ok. Para dar su firma ahí, con testigos. Ya. Nosotros llevamos testigos y las personas. Okay. Y entonces hicimos eso, fuimos a ese mismo lugar en Parque Lenin, nos arrodillamos con la Biblia y le dijimos a Dios, bueno, a ti te llamamos el testigo, el cielo y la tierra, ¿entiendes? Son nuestros testigos que queremos que este pacto sea para siempre. Qué lindo. Y te ponemos a ti como testigo de este pacto y tú, ¿sabes? Llamamos a Cristo, nuestro sacerdote, ¿entiendes? Según el nombre del Melquisedec, y tú estás oficiando esta ceremonia que hacemos delante de ti, que este pacto sea para siempre. Y fue muy poderoso. Wow. Y había este deseo también típico de la etapa del enamoramiento, que yo no conocía que existían esas etapas. Sí. Y nosotros estábamos en esa etapa definitivamente, en el primer año, los primeros 2 años, depende cuán cercano o lejano esté la persona y la relación. Nosotros no conocíamos de esto, pero nada, teníamos esa pasión y ese enamoramiento tan fuerte y nos casamos. Qué después vino otra historia. Bueno, manito, qué lindo, ¿no? O sea, y eso que nosotros nada más llevamos 3 años y hasta golpe me dan. Pero no. Pero bueno, son cosas que... Hasta golpe que... Pero nada, son cosas que hay que aguantar. Hay cosas que hay que aguantar y siempre tiene que haber uno son etapas. Son etapas y siempre tiene que haber...
que haber uno que mantenga, que con su sacrificio, Cóchalo. mantenga la unión. Siempre tiene que haber. Y entonces, yo la verdad que yo he aguantado mucho. Y el amor lo hace a uno perseverar. ¿Verdad, mi amor? El amor te hace perseverar. Óyeme. Que nos cuenten en esas etapas también. Sí, pero qué lindo fue esa experiencia. Y tú sabes que algo que le recomiendo a toda persona, que quizás los novios, esos que están pensando en casarse, que piensen en la boda para ellos, que no piensen en la boda para las otras personas. Porque qué lindo esa experiencia que nos contaste y estaban ustedes dos solos. Y qué linda la experiencia. Entonces, no piensen en su boda para competir con las amigas o con los amigos o para impresionar a alguien. Cásense porque tengan la boda que los haga sentirse bien. Que lo principal en la boda sean ustedes. Si quieren tener una boda sencilla en su casa, solo con la familia, con el papá y la mamá, háganlo así. Si quieren tener una boda con 500 personas porque ustedes se sienten bien así, háganlo así. Si lo quieren hacer en la playa, en la playa. Si les gusta en un bosque, pero no lo hagan por presión de otra gente. Porque la verdad es que eso es para toda la vida. Van a arruinar una experiencia tan linda. Entonces no importa si no... La boda de ustedes fue muy preciosa. A mí me encantó. Y sí, fue linda. Nos costó, ¿verdad? Nos costó, no fue caro, pero fue lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, pues, fue una experiencia preciosa y aparte de la boda, pudimos irnos a una luna de miel y la pasamos muy bien. Y entonces, pero fue, y planificamos, nos demoramos, pero nosotros no nos casamos compitiendo con nadie, ni pensando en que si van a mirar a otra persona, con sinceridad, ¿sabes? Si van a mirar acá o si van a... No, la verdad que no, esa no fue la intención. La pasamos bien con nuestros amigos, con nuestra familia, pero que la gente, los muchachos, muchachas, no se casen tratando de medirse o en una expectativa. No lo hagan así. Cásense en el lugar. Me parece un gran consejo. Sí, en el lugar donde se sientan bien. Ahora, si tú te sientes bien casándote en la Casa Blanca, imagínate tú, tienes que tú sabes, tienes que arreglar eso, tus sentimientos, porque tú sabes, imagínate, claro, que te quieres casar en Dubái y si no te casas en Dubái no te sientes bien, figúrate tú, tienes que arreglar eso, porque que no es complicado. Pero, y una de las cosas que podemos hablar, que más bien te puede decir, sí, entre las situaciones más importantes que existen entre los matrimonios es la situación financiera. Una de las causas de divorcio de las relaciones sexuales, la otra es la situación financiera. Así que Estados Unidos, no sé que no estamos hablando de economía ni de política, pero a mí me fascina el aspecto financiero de las cosas. Sí. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está en bancarrota, porque sigue imprimiendo billetes que no tienen ningún respaldo en oro. Y así es la predicción de la vida. Tú puedes tener una boda bonita y tú la puedes costear si están en una deuda que después crea un dilema en el matrimonio. No vale la pena. No vale la pena gastar tanta cantidad de dinero endeudado, ¿entiendes? Con algo que tú simplemente no puedes pagar. Sí. Con tal de que tú mismo tengas algo. Quieras tenerlo, pero no lo puedes pagar. Porque realmente después lo que te va a acarrear es estrés, ausencia en el matrimonio, concepciones equivocadas acerca de qué se va a hacer con el dinero, y realmente lo que trae es un problema después. Así que ese es un consejo. Nosotros teníamos, ¿quieren saber cuánto de cantidad teníamos para casarnos? Está bien, dale. Tienen que adivinar. Vale. Le voy a dar una oportunidad a cada uno. 100 pesos. ¿Qué cantidad? 100 pesos. En Cuba. Pero que en dinero cubano o en dinero americano. En dinero americano. En dinero americano. Bueno, yo sabiendo cómo son las cosas allá, yo diría que, no sé, han tenido yo digo que 100 pesos. $50. $40. No, espérate, en aquellos años. En aquellos años mucho. Sí, 100 pesos. $20 americanos. $20 americanos. Adivinaste. ¡Wow! Sí, porque siempre era mucho. Wow. Y ni siquiera de nosotros. Sí. Porque yo trabajaba en la universidad, pero no me pagaban casi nada. Me pagaban $1.98 al mes. No me alcanzaba para comprar una botella de aceite que costaba $2.45. Y más bien
estaba en proceso también de la Casa de Cultura. Así que un amigo mexicano que tenía excelentes amigos en Mérida, en Yucatán, que nos llevaban comida y toda Cuba, nos regaló $20. Los $20 de lo que pudimos, lo poquito que podamos lograr fue con esos $20. Wow. Así que no quiere decir que tú no tengas que tener una boda sencilla como la de nosotros, pero sí. La idea está en el propósito original del matrimonio. Ajá. Es decir, que el día que tú digas, me voy a casar con esta persona, que no sea por el tipo de boda que vas a hacer o por lo que sea, porque realmente quieres vivir con esa persona y lo quieres hacer para siempre. Claro. Esa debe ser la motivación, la principal motivación. Claro que siempre al principio la boda dice para siempre y después para siempre. Óyeme. Are you sure? Y otra cosa es que tanto la mujer como el hombre no se presionen. No se presionen con el asunto de la boda, dónde va a ser, cómo va a ser, cuánto se va a gastar. Pero lo que pasa es que si se empiezan a presionar, uno de los dos no va a decir la verdad. Entonces, a lo mejor el muchacho no quería gastar tanto, o a lo mejor la muchacha no quería gastar tanto. No tenía bastante. O a lo mejor sí, o no, porque por lo menos aquí en Estados Unidos, y yo sé que en otros países también, aunque no lo tengas, el problema principal es que te metes en deuda. Porque tú sabes que si nadie pelea por lo que no tiene, ¿qué vas a hacer? Bueno, sí, hay gente que pelea por lo que no tiene. Pero bueno, pero si no lo tienes, ¿verdad? Y te metes en una deuda por ello, la persona después te guarda rencor. Cuando la gente se siente, cuando tú presionas a alguien, ¿verdad? Después eso sale y después te guardan rencor por eso. Lo mismo que en otros temas por ejemplo, de un trabajo, ¿verdad? O sea, tú estabas un tiempo, bueno, y que puedes regresar a eso si lo quieres hacer. Tuviste un tiempo que estabas en lo de la piel, en el maquillaje, qué sé yo. Entonces, si por algún motivo a mí no me hubiera gustado, si te hubiera presionado para que no lo hubieras hecho, entonces eso hubiera sido algo que tú hubieras tenido todo. Como una frustración tuya de qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. Y todavía estás en eso, pero o no sé, digamos que yo estoy trabajando en escribir un libro y a ti se te ocurre que es una pérdida de tiempo y me empiezas a pelear hasta que yo no lo hago, te quedas el resto, que es muy triste pasar el resto de la vida con un sueño que tuviste y que tu esposo no lo apoyó o que tu esposa no lo apoyó. Sí. Vale. Así mismo. Bueno, miren. Sí, que esos biles hay que pagarlos después. Hay que pagarlos. Cuando viene ya el momento de la realidad, cuando todo baja a la realidad, tenemos que pagar $30,000, entonces ahí es donde empiezan las conflictos. Sí, verdaderamente verdadero. Sí, eso sí es verdad. Óiganme, bueno, entonces vamos a preguntarles acerca de quizás bueno, yo me imagino que ustedes han vivido muchas cosas porque llevan tiempo casados, pero alguna experiencia que haya servido, especialmente hablando de los principios de su matrimonio, alguna experiencia que haya servido como para fortalecer la relación. Alguna experiencia que atravesaron. No tiene que ser al principio, pero, ¿verdad? Sí, claro. Como el podcast es más bien para nuevos matrimonios, alguna experiencia que hayan vivido que los haya ayudado a fortalecer la relación. Es muy importante las personas que estén escuchando entender las etapas por las que normalmente pasamos todos los matrimonios. ¿Ves? Esta etapa del enamoramiento, de estos primeros, la etapa del enamoramiento se cree que dura alrededor de 2 años, cuando más. Es decir, es una etapa muy eufórica, de emociones muy fuertes, y que hace que las personas miran el mundo no de forma realística. Lo que sucede es que después que pasa esta etapa, las personas empiezan a ver exactamente cómo son. Los errores empiezan a salir y como la euforia no está, la persona tiende entonces a su normalidad, a vivir como vive, a hacer lo que hace. En el tiempo del enamoramiento tendemos a impresionarnos el uno al otro y eso es muy fuerte. Los polos opuestos se atraen. Exactamente, los polos opuestos se atraen. Las personas hacen sacrificios fuera de lo que normalmente hacen. Hacen viajes largos,
escriben cartas o escriben poemas y aun cuando no quieren escribirla. Hacen cosas así y después regalan flores, ayudan a la otra persona en un trabajo que está haciendo en la casa con sus padres, cosas así. Después de esas cosas termina la etapa del enamoramiento y como en inglés dice falling in love, después viene el falling out of love. Se habla de amor, pero en realidad no es el amor. El enamoramiento no es amor. Yeah. El enamoramiento es una etapa eufórica de una atracción fuerte, más emocional. muy emocional, muy pasional, donde hay muchas cosas, muchos indicios que se pierden, no se ve. Esa persona enamorada no ve las mismas cosas que están viendo otras personas de la familia en su pareja. Pero llega un momento en que se acaba y la realidad regresa. Entonces, venimos a esa realidad que es la realidad yo uso mucho este ejemplo. Este matrimonio, que después de un tiempo de noviazgo lo hicieron bien y es algo que recomiendo, tengan un tiempo de noviazgo, mínimo 1 año. Si pueden tener más tiempo de noviazgo, mejor, porque se van a conocer mejor, más directamente, más, ¿cómo se dice? Sinceramente. Nosotros tuvimos 3. Tuvimos 2 de noviazgo y 1 de compromiso. Sí, preparando la boda. Sí. Ya nosotros llevamos 5 años juntos. 6, casi 7, porque si llevamos 3 de casado, 3 de novio. Oye, estás yendo para el college y entonces ahora estás hecho en la matemática. Qué bueno. Está bueno. Sí, la etapa va a venir y esta es la historia. Se termina, se casan, están ahora, después de la luna de miel, están en su hogar, su nuevo hogar, comenzaron. El muchacho sale del baño después de haberse dado una ducha, deja su ropa interior en el piso, la muchacha entra, la esposa entra, le dice, mi amor, se te olvidó la ropa interior, la dejaste en el piso. Y él dice, no se me olvidó. Que Mi mamá me la recogiera. Claro. Mi mamá me la recogía. Entonces, a veces al revés. Ella le dice rápidamente, no, espérate un momento. En mi casa, mi papá y mis hermanos, cada uno recogía su ropa interior. Yeah. Y entonces el muchacho le dice, no, en mi casa mi mamá recogía la ropa interior. Mi mamá y de todos nosotros. Exacto. Dime algo. Y ahí empezó el primer conflicto. Y ya puso a la esposa a competir con la mamá. Ay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La experiencia, y esta experiencia nosotros lo usamos porque creo que todos en algún momento vamos a pasar por una experiencia así dentro del matrimonio. De una manera o de otra, nuestro matrimonio va a ser probado. ¿Ok? Y en el momento que eso esté pasando, quizás si estás escuchando esto, te puedas acordar y decir, no, esto es un momento, es una etapa y hay que pasar esta etapa. Sí. Esta es una etapa, le va a pasar a todo el mundo. Sí. Es decir, si estás pensando en divorciarte y volverte a casar con la nueva persona, también vas a vivir esa etapa. Va a venir siempre. No. Y de hecho hay mayor índice de divorcio en un segundo matrimonio en el tercer matrimonio. Entonces, ¿qué nos pasó a mí a Marisa? En ese primer año después que nos casamos, no tuvimos hijos, como ustedes estaban también, como están ahora ustedes sin hijos. Es una etapa muy buena, nos ayuda a conocernos mucho, sin la presión que traen los hijos al hogar, porque los hijos traen una presión que es incalculable. Nosotros nunca pensamos que eso iba a pasar. Dios. Pues nuestros primeros años de matrimonio no fueron bastante bien. Pero muy bien. ¿Qué tiempo duraron así antes de tener hijos? Antes de tener hijos, 4 años. 4 años. Oh, está bueno, sí. Yo quiero todo. También yo estaba traumatizada en Cuba. Yo en Cuba estaba traumatizada. Yo no quería tener hijos en Cuba. Cada vez que veía aquellas tenderas de pañales blancos, no había detergentes, cuando no había agua, no había electricidad. Así que yo estaba, parece que un estrés que yo no quería. Pero en cuanto llegó el sorteo, salí embarazada, así que parece que tú estabas traumatizada en Cuba y hay gente que están traumatizados aquí en Estados Unidos que no quieren hijos aquí. Yo sí quiero. No dije que eran tú, dije que son gente que yo sí quiero, pero todavía no. Quiero esperar un poquito más. Pero llegamos aquí a Estados Unidos, en un país nuevo, y a vivir por primera vez solos, porque las familias en Cuba, los matrimonios se casan y van a vivir con los padres, por lo general, dentro del resto de la familia. Sí. Entonces nosotros empezamos a vivir por primera vez solos. A partir de ahí, si nos nace el niño,
En febrero del 98, vinimos aquí en septiembre del 97, habíamos llegado, nos nace el niño y realmente la estadística en esto no falla. Es decir, cuando estudié la maestría que hice en consejería matrimonial y familiar, me encuentro con este dato bien curioso. La mayoría de los divorcios suceden en los matrimonios entre el primer año, es decir, después que la pareja tiene su primer hijo, en los primeros 7 años después de haber tenido el primer hijo. Es la mayor cantidad de divorcios. Oh, mira. Y eso destaca realmente la presión tan fuerte que ponen los hijos en el matrimonio. Por el otro lado, la otra cara de la moneda, los niños nos ayudan a madurar a un nivel que nunca pudiéramos madurar sin ellos. Sí. Porque el niño nos presiona realmente para nosotros ser quien debemos ser, quien el Señor quiere que nosotros seamos, y maduremos a un grado que sin la presión de los hijos muy, muy difícil. Entonces, y empezamos en esta prueba, tuvimos una prueba muy fuerte. Bueno, la realidad es que comenzamos a tener problemas, diferencias constantes, discusiones, hasta un punto en que nosotros estábamos considerando qué hacer. Es decir, llegó un momento que nos encontramos como con un túnel sin salida, y las dos opciones que yo veía delante de mí era o nos divorciamos, que no era lo que queríamos porque mis padres se divorciaron y Marisa viene de un hogar de divorcio también y sabemos el resultado de eso. No me imaginaba a mi hijo. Sí, y habíamos tenido una relación tan intensa, tan bonita. Y entonces yo no me imaginaba dejar a mi hijo, abandonar a mi hijo de pronto, sí, el matrimonio destruido. La otra opción era seguir así y pensar que el matrimonio era así, era sencillamente una gran desilusión, era un conflicto constante, era un problema y desavenencias. La realidad es que esas eran las dos opciones que yo veía en ese momento. Y empezamos a separarnos dentro del mismo hogar, dentro del lugar donde vivíamos, hasta que un día Marisa, recuerdo que se apareció en mi trabajo con su almuerzo, trajo el almuerzo y me preguntó, ¿ya almorzaste? Le dije, no he almorzado. Me dijo, me gustaría que almorzáramos juntos. Ya estaban aquí, ¿verdad? Ya ustedes estaban aquí. Sí, aquí ya en Estados Unidos. No, y además de eso también empezar, eso de empezar en un país nuevo desde cero, también. Sí, todo eso empezó a raíz del niño haber nacido. Wow. Y ese año 1998 y probablemente los primeros meses de 1999, al principio, fue un año de mucha tensión. Y llegó el momento, entonces Marisa me invita a esa conversación. Porque fue como dice Ley, fue bueno. Para nosotros en Estados Unidos fue algo que nos cambió la vida. Después de conocer el Evangelio, yo creo que nuestro matrimonio ha sido una de las cosas que más nos ha impactado, porque es una cultura nueva, una vida nueva. A nosotros nos fascinó Estados Unidos y nos sigue fascinando, pero no estamos preparados, aunque yo hablaba el idioma y él más o menos lo hablaba bien. Es una vida completamente diferente. Entonces, no sabes cómo pagar un cheque, no sabes cómo que si pagas el cheque se queda sin fondo. Oye, pero este cheque no sé qué cosa. No teníamos un presupuesto, no sabíamos cómo comprar. No estábamos preparados para la vida aquí. No estábamos... más el niño. No sabíamos, y con un hijo nuevo. Y él tenía sus problemas de salud también. Entonces, eso le creó, pero como dices tú, una vida nueva, que en Estados Unidos es muy bueno, pero tiene muchos retos a los cuales aún nosotros siendo profesionales y hablando del idioma no estábamos listos. Y un hijo nuevo puso esa presión tan fuerte. Entonces, el libro. Sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cosa que fui yo la que traje el libro? Marisa me invita a ese almuerzo y me dice, mira, encontré un libro y me gustaría que tú y yo lo leyéramos porque nosotros algo tiene que pasar. Pero si nosotros no cambiamos nos vamos a terminar separando, divorciando. Claro. Y ya eso era prácticamente una posibilidad. Wow. ¿Okay? Está fuerte eso. Porque realmente yo cuando terminaba de trabajar no quería ir a mi casa. Era llegar a la casa, era llegar a un lugar donde nosotros lo que íbamos a hacer era discutir. Era como que ya no nos podíamos de acuerdo en nada. Óyeme, y mira, nada más para hacer un énfasis ahí, porque hay personas que quizás están escuchando esto y que quizás piensan que son los únicos que pasan por eso o que han pasado por eso. Y qué importante saber que personas que se aman con toda la vida o que se han amado con toda la vida pueden llegar a, no voy a decir a odiarse porque es una palabra fuerte, ¿no?
Pero bueno, pero pueden claro, pero llegan aquí quizás a no aguantarse, a no soportarse, a no querer. Y que es importante saber eso de que no es una experiencia única, de que es una experiencia que han tenido montones y montones y montones de matrimonios y que hay una salida para eso. Eso es súper bueno. Bueno, sinceramente, Jason, te voy a decir en mi experiencia en la consejería matrimonial y la experiencia nuestra personal. Esa etapa llega a casi todos los matrimonios, más fuerte o menos, a mayor intensidad que otros, pero casi todos en ese momento. Si tú me hubieses preguntado a mí en ese momento, ¿quién es la persona ahora, tu peor enemigo ahora, la persona con la que tú tienes sentimientos encontrados más fuertes? Yo te hubiese dicho que era mi esposa. Wow. No existía otra persona. Wow. Y esa pregunta es una pregunta que yo hago constantemente. Y la persona definitivamente me dice, no, es que yo no tengo ningún otro enemigo, yo no me llevo tan mal con más nadie. Con nadie. No lo Wow. Y entonces Marisa me propuso leer ese libro. Yo, por supuesto, mi respuesta fue la típica respuesta que nos damos en el matrimonio en esa etapa. Ok, podemos leer el libro, pero la que tienes que cambiar eres tú. Claro que sí. Ya tú sabes. Yo no tengo nada que cambiar, eres tú. Sí, eres tú. Exacto, ¿verdad? Y entonces conseguimos este libro. Si Marisa consiguió ese libro, lo encontró. En aquel tiempo vivíamos en Radio Cristiana. Moody Radio era una de las emisoras que cada cual oíamos. Esa radio es tremenda. ¿Cuál? Moody Radio, una radio de Chicago que salió de Chicago. Tremendo. Eso tiene un contenido. Yo no sé si ellos todavía están trabajando porque ellos tienen un ministerio muy grande, pero yo escuché mucho tiempo. Tremendo las cosas. En aquel tiempo estaba Focus on the Family. Focus on the Charles Stanley se llama. Charles Stanley. Había muchas predicadoras en diferentes horas han predicado. Dr. Dobson. Dr. James Dobson. Family, la familia. Family Life. Tenían varias. No es Charles Stanley. Yo pensé que era Charles Stanley. Es James Dobson. Stanley también hablaba en Moody Radio. Sí, también. Sí. Y él estaba... Pero lo que le llevaste fue un libro como de consejería. No, el libro se llama Casados pero Felices. De Tim LaHaye. Y es de Tim LaHaye, un hombre que ya murió, que es muy famoso realmente por Tribulación. Un libro. Comando Tribulación. Sí, algo de Dejados Atrás. Sí, Dejados Atrás. Exacto, Tim LaHaye, ¿no? Él nunca sabe que él Dios lo usó para salvar nuestro matrimonio, pero cuando nos encontremos te lo vamos a decir. Qué lindo, qué lindo. Sí, ese libro, cuando Marisa y yo lo empezamos a leer, y es un libro bien simple, ahora que yo lo puedo ver otra vez, me doy cuenta que es un libro muy sencillo, toca como muchos de los aspectos primordiales en el matrimonio, y cuando nosotros empezamos a leer, Marisa lo empezó a leer en voz alta, y yo estábamos los dos así como acostados en la cama, y yo estaba con esa actitud de que vamos a ver qué dice este libro, y en qué nos va a cambiar. Vamos a ver cuando Marisa empezó a leer, parecía que el hombre había hecho el libro acerca de nosotros. La historia de nosotros estaba ahí plasmada. Así como muy claramente, y nosotros empezamos a reírnos. Nos dio risa que ese hombre estuviera diciéndonos exactamente lo que nos estaba pasando. Parece que el tipo cuando nos conocía así, nos había visto así y por decía, un huequito. Y decía, pero ¿cómo este hombre? Pues sabe todo lo que a nosotros nos pasa. ¿Conocen? No, disculpa que interrumpí. Y entonces no, dime. Ay, lo siento, es feo. Que conocen es un consejero de matrimonio cristiano, se llama Mark Gungor, que es puertorriqueño, que tiene una serie que se llama The Tale of Two Brains, que es como unas... tienen que verlo. Es excelente. Es excelente y es cómico. Es como, porque el tipo él es un humorista cristiano, pero que hizo una serie para matrimonios. Es larguísima, son como 6 o 7 DVDs. Pero es Mark Gungor, después le mando el link. Súper cómico. Y habla acerca de cómo trabaja el cerebro de la mujer y cómo trabaja el cerebro del varón. Y tú sabes que yo hice el propósito de eso cuando estaba soltero. Tomé el propósito de leer y de informarme bastante acerca de libros y temas del matrimonio. Hay uno que es también secular, que me parece que se llama las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus, algo así. Las mujeres son de Marte, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. De Venus, bueno, ese. También, que aquí estuvimos, ¿te acuerdas que sí lo leí. Aquí le estuvimos leyendo el resumen aquí en un podcast que hicimos.
Entonces, pero me tomé el tiempo de hacer eso. Y tú sabes que súper interesante lo que me pasó, ¿verdad? Que me he visto hoy en problemas y discusiones y peleas de cosas que yo leí en los libros, según yo no me iba a pasar. Y entonces cuando estoy metido ahí, yo digo, pero si esto es lo que decía en el libro. Uno de los que me pasa más es el tema de mira, en esos temas, yo sé que todas las personas son diferentes y hay muchas cosas que hablan en los libros, que hay personas que no son el típico varón y las mujeres no son la típica hembra, ¿verdad? Pero nosotros en los libros es como que yo soy el varón del libro y ella es la hembra del libro. Entonces, el tema de los problemas, a mí cada vez que ella me viene a contar un problema, se me olvida que ella lo que quiere es que la escuche y yo empiezo a dar soluciones. Y empiezo, pero ¿por qué no haces acá? ¿Y por qué no haces? Y ella, escúchame. Y entonces, pero si te estoy escuchando, ya, tienes que hablar con tu mamá o con lo que sea, ya, y papá. Y entonces después de que pasa el rato, me cae la pelota y digo, ay, pero qué bobo. Claro, sí, eso no es lo que hay que hacer. Hay que callarse la boca y escuchar. Entonces, nosotros resolvimos esto de dos maneras. Sí. Una, de parte mía, diciéndole, ya antes de empezar a hablar, le digo, yo no quiero solución. Okay, so yo le doy la advertencia, hago disclaimer. Sí. Esa parte de la parte mía. Sí. So, no quiero soluciones, solamente quiero que me escuches. Sí. Y entonces ya eso, entonces no me empiezo a fajar con él, porque sí. Es injusto también. Bueno, no digo de parte de él, pero digo de parte mía. Claro. Lo que yo, en la mente de él, le quiere ayudarme. Entonces sí. Yo lo que dice, sí, pero claro, tú dices esto, porque tú no sabes las personas ni mi trabajo cómo son. Tú dices eso porque entonces yo lo que empezaba era que me empezaba a fajar con él. Por eso lo que estaba era ayudando, queriendo a su manera darme una solución para que yo saliera del problema. Entonces terminábamos fajados por eso. Entonces ya lo que hemos hecho es, yo le he dicho, bueno, yo no quiero solución, solamente quiero que me escuche. O él también me dice, ok, ¿tú quieres que te dé solución o tú quieres que te escuche? So, de la parte de los dos nos hemos movido. Bueno. Y entonces ya hacemos eso antes. Ok, ¿tú quieres solución o tú quieres que te escuche? O yo se lo advierto. No quiero que me dejen una solución, solamente óyeme. Y si quiero que me den una solución, yo te digo. Si no, solamente escucha. Y entonces nos hemos podido mover de eso. Así que si lo sirve. Está súper. Está bueno. Está súper bueno. Tú sabes que hay un... A ver. No, disculpa. No, lo que quería decirte era que para terminar la historia terminamos... Claro. Terminándonos, no divorciándonos y no viviendo infelices. Sí. Empezamos a aprender. Empezamos en un proceso que terminó también en un llamamiento que Dios nos hizo para ayudar a otras parejas, porque nos dimos cuenta que estábamos muchos en este mismo bote y como que no sabíamos cómo resolver los problemas. Yo he sido una persona que me ha gustado estudiar las escrituras siempre, y yo me convertí con una Biblia y me parecía que hasta ese momento conocía bastante la Biblia. Resultó que no, que realmente con relación al tema del matrimonio, bíblicamente hay tanto, y yo realmente no lo sabía. No lo veía. Había leído la escritura muchas veces y la estudiaba, pero realmente no veía toda la enseñanza tan profunda y tan entendida para los matrimonios que hay en las escrituras. Y entonces recuerdo que en una discusión de esa tan fuerte que tuvimos Marisa y yo entré al baño, como era una manera como de huir de Marisa, y entonces yo estaba en el baño. Y yo recuerdo que yo estaba en el baño y yo estaba como hablando con Dios. Yo tengo la costumbre de hablar con Dios así como estoy hablando con ustedes, y le pregunto, ¿por qué pasa esto? Esto ya lo sigue haciendo, dice. Yo no sé cuántas veces yo le he dicho a ella, no sé qué cosa, y digo, ¿y tú con quién estás hablando de mí? Y yo con Dios, sí, ¿tú qué estás hablando? Entonces estaba hablando yo con Dios en el baño y le estaba reclamando, o le estaba diciendo, mira esa mujer, pero esa mujer no me entiende. En ese tiempo que estábamos hablando. Y me vino un verso, es como si el Señor me pusiera una escritura en la mente, así, pero bien marcada, que no tenía nada que ver. Y la escritura esa marcada que me vino a mí a la mente en medio de ese momento fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Le dijo, Satanás te ha pedido para zarandear como el trigo. Dice, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y
la enseñanza es esta: cuando hayas pasado esta prueba, ven y confirma a tus hermanos. Y yo lo tomé como que eso era lo que el Señor me estaba diciendo. Me dijo, tú vas a pasar por un momento fuerte, por una prueba dura, pero lo que aprendas, no lo guardes en la gaveta. Enséñaselo, compártelo. Porque lo que vas a aprender de mí, y ese es el deber que tenemos, lo que hemos aprendido del Señor, compartirlo con los demás. Porque esa es una de las misiones más importantes de la iglesia y de la congregación. Sí, wow. Wow, qué lindo. Verdad que sí. Tremendo. Bueno, pero muy, muy lindo todo lo que nos han contado. Creo que ya ha pasado el tiempo, llevamos un poquito, a ver, 1 hora creo. Sí. Llevamos 1 hora aquí. Muy lindo todo. Creo que incluso nos falta bastante y creo que da como para tener otra cita con ustedes en un futuro no muy lejano. Pero antes de que se vayan, antes de que terminemos el podcast me gustaría, bueno, ya dieron buenos consejos, pero me gustaría preguntarles acerca de algún consejo que tengan, quizás para uno de los problemas más recurrentes que vean entre las nuevas parejas. Ya sé que ya hemos hablado bastante acerca del tema, pero para terminar, ¿no? Si tienen algún consejo especial para las nuevas parejas, ¿cuál sería? Sí, cómo no. No se casen. En Cuba tenemos un dicho. Escuchaste, no sé dice ya no se casen. ¡Qué descaro el tuyo! No. ¡Qué descaro! En Cuba tenemos un dicho muy, muy bueno que es no reinventar el agua fría. Y es como reinvent the wheel, es decir, volver a reinventar la rueda. Sacar las cosas viejas. Sí. Como no, lo que quiero decir es que hay aquí en Estados Unidos, sobre todo, hay tanta ayuda. Y mi pueblo a veces lo dice, perece por falta de buscar el conocimiento. Sí. La ayuda está ahí. No hace falta vivir infelices, no hace falta vivir separados, no hace falta ocultar las cosas. Sabemos que desafortunadamente tenemos que luchar contra un poco de una cultura en que a veces las personas no se sienten cómodas hablando de estos temas, sobre todo dentro de la cultura hispana, porque otros lo ponen en la boca de otras personas y no hay lugar a donde las personas puedan ir, ya sea por falta de pagar, por falta de dinero por pagar un consejero. Sí. Pero sí hay ayuda, sí hay hombres de Dios que, como Tim LaHaye, que como digo, él no sabe el paso al descanso, pero él no sabe que él salvó nuestro matrimonio, pero cuando el Señor nos reúna, tal vez yo no se lo voy a decir, pero el Señor se lo va a decir por mí. Salvo un matrimonio, entiende que fuiste un instrumento, bueno, es decir, hay mucha educación, hay mucho material, hay ayuda disponible. Si no quieres hablar con una persona, busca la ayuda, no tienes que vivir infeliz. Dios quiere que el matrimonio sea esa plenitud que Él creó desde el jardín del Edén. Esa persona, esa entidad que fue una, se separó y después Dios la volvió a juntar en el hombre y la mujer. Por eso dice que serás mujer, ¿entiendes? Serán uno. Sí. Y esa entidad, eso puede ser tan pleno, puede ser tan precioso, puede ser tan completo si estamos alineados al plan de Dios y la ayuda está ahí. No hace falta carecer por falta de pan, porque el pan está disponible. Sé que es difícil pasar por encima de los prejuicios de una cultura donde las personas hablan de otras, donde las personas no guardan sus secretos. Desafortunadamente, eso es una realidad. Pero tú puedes buscar ayuda fuera de ahí, puedes buscar ayuda en un libro, hay ayuda en el internet, no cualquier palagato que se para ahí a decir cualquier cosa. Hay hombres de Dios que aman su palabra, que aman restaurar los matrimonios. La ayuda está, no hay necesidad de no estar viviendo eso plenamente, porque el matrimonio es lo más precioso que Dios ha creado. Después del ser humano, creó la familia. Así que ese es el mayor consejo. No hay que reinventar las cosas, no hay que buscar cosas extraordinarias, hay que alinearse a lo que Dios creó, que a veces, como dice más bien, no lo vemos en la Biblia, lo podemos leer, pero hay otras personas que han añadido a esto y sirven de ayuda. Busca ayuda para saber cómo puedes criar a tus hijos. Nosotros tuvimos que hacerlo para nuestro hijo porque un niño no está firme. Lo tuvimos que hacer, lo hicimos para nuestra hija cuando nació. Alguien nos dijo, tú no tienes que estar en un balance, en un rocking chair, en un sillón dándole para que el niño pasara a dormir.
cuando se lo dimos a nuestra hija fue completamente como educamos a nuestro hijo por un libro. Así que la palabra es vida. Claro. No solamente la palabra de Cristo, la palabra de los hombres de Dios que quieren educar a otros está ahí para dirigirnos en todos los aspectos. Cómo criar a tu hijo, cómo hay personas que han puesto su corazón en eso y es bueno buscar ayuda, es bueno buscar información, es bueno educarte en las cosas que son más importantes para ti, que es tu matrimonio y tu familia. Así que no se falta andar heridos por esta vida, porque Cristo tiene vida abundante, pero hay que buscarla, hay que tocar y hay que buscarla, porque existe, pero tenemos que esforzarnos. Qué lindo. Entonces, eso para mí es lo más que... ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Mabviel le consejo ahora, mamá. El de Mabviel, sí, claro. No, todavía falta. Es básicamente lo mismo que si quieres, ¿qué más quieres añadir? Eso que dice Marisa es verdad. Y realmente yo siempre, a los matrimonios que vienen a la consulta conmigo, yo los felicito. Le digo, yo sé, y por lo general sé que ya vienen ya en una situación extrema. Y yo les siempre los felicito por el coraje, por el deseo de luchar por su matrimonio, porque eso es una de las cosas más importantes. Y les hago saber cuán complejo, es decir, en mi opinión, una de las cosas más complejas que existe en la vida del ser humano es el matrimonio y la crianza de los hijos. Y ninguno de nosotros vamos a una escuela, no vamos a una preparación. Aquí en Estados Unidos he visto iglesias, sinagogas que dan enseñanzas prematrimoniales, cursos prematrimoniales a las personas que se van a casar. En Cuba nunca vimos eso. Probablemente en muchos países no existe eso. Pero realmente, si, por ejemplo, en el caso mío, que yo quise hacerme un consejero de matrimonio y familia, yo tuve que estudiar una licenciatura en psicología y después tuve que irme a una escuela de graduado y pasarme 3 años aprendiendo. Es decir, hay tanto material, tantas cosas que uno puede aprender, y eso es solamente en un área. Cuando aplicamos todo esto a la palabra de Dios, que es lo más importante, claro, porque todo el conocimiento, cuando se alinea con la palabra de Dios, es cuando trae el fruto verdadero. Claro. Entonces, Dios hizo el matrimonio. Este ejemplo se lo quiero dejar como algo final. Sí, es como es una parábola que me encanta. Esta parábola se la doy mucho a los matrimonios y la doy en conferencias también. Y esta palabra tipifica el matrimonio y tipifica todo lo que, como Dios nos creó, la manera en que Dios nos creó. Esta parábola cuenta que un hombre que muere es llevado al infierno. Okay. Y cuando llega al infierno, en el infierno se encuentra una mesa larga, llena de todos tipos de manjares. Okay. Preciosa la mesa, servida con todo el lujo y con todo tipo de alimentos. Alrededor de esa mesa estaban personas enjutas, muy delgadas, malhumoradas, hambrientas. Las personas se veían que se sentían mal, molestas alrededor de esa mesa, muy delgadas. Cuando el hombre se da cuenta y mira bien a las personas, se da cuenta que los codos de esas personas estaban paralizados. Es decir, las personas no podían doblar la mano, el codo era paralizado, la mano era recta. El ángel toma a ese hombre y lo lleva entonces del infierno al cielo, y cuando llega al cielo, se encuentra que en el cielo estaba la misma mesa, con los mismos manjares, con el mismo lujo. Las personas que estaban alrededor estaban felices, estaban rozagantes, estaban contentos, estaban interactuando, estaban hablando, estaban disfrutando. Cuando él mira y se fija bien, se da cuenta que también tenían los codos paralizados. Wow. Y entonces él se vuelve al ángel, le pregunta al ángel, mira, la mesa es la misma en el cielo y en el infierno, los manjares son los mismos. Todas las personas, todos tienen los codos paralizados. Pero aquí en el infierno estas personas están muriendo de hambre, se sienten mal, están enojados. Aquí están contentos, están felices, están bien alimentados. ¿Cuál es la diferencia? El ángel le dice, la diferencia entre el grupo que está en el cielo y el grupo que está en el infierno es que ellos han aprendido, como tienen sus codos paralizados, que ellos no se pueden alimentar a sí mismos, pero sí se pueden alimentar el uno al otro.
Wow. Los que están en el infierno han decidido no alimentarse el uno al otro porque ellos quieren realmente satisfacerse a sí mismos y ese es su mayor deseo. Los que están en el cielo han decidido que si no pueden alimentarse a ellos mismos, pueden alimentarse a la otra persona. Wow. Y este es a mí me parece que es el foco primordial del evangelio, porque esto es lo que es el evangelio. El evangelio empieza en el matrimonio. Ahí es donde nosotros necesitamos usar de gracia, de misericordia y de verdadero amor. Ahí empieza todo. Entonces, Dios nos ha hecho, yo digo, como nos ha jugado una coartada. ¿Por qué? Porque todo lo que tú necesitas está en tu esposa y todo lo que tu esposa necesita está en ti. Solamente nuestro egoísmo es el que no nos permite disfrutar de toda esa fuente de agua viva que es más abundante de la que nosotros podemos consumir en el uno del otro. Cuando aprendamos realmente a negarnos a nosotros mismos y a amar a una persona como Cristo nos amó, que aun siendo pecadores murió por nosotros, cuando logremos acercarnos más a ese modelo, vamos a ver que vamos a causar un impacto en la otra persona que va a revertirse en nosotros. Tremendo. Es decir, el amor crea amor, la gracia. Llegar ahí. Ahora, es un camino, pero no es imposible para ninguna persona. Tremendo. Wow. Súper lindo. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Muy lindo ese último consejo. Muy lindo de entender que sí, que es verdad, que lo que necesitamos, Dios lo deposita en la vida de cada uno y que no tenemos que, como dice la Biblia, ¿verdad? No tenemos que ir por ahí buscando aguas desconocidas que te puedes saciar con el agua de tu juventud, con tu esposa. Qué lindo, qué precioso. Gracias, Maritza. Gracias, Mabiel, por haber estado con nosotros. Verdaderamente estamos agradecidos. Y con la ayuda de Dios no va a ser la última vez. ¿Ok? Amén. Con la ayuda de Dios, porque siento, hemos estado bastante tiempo, pero a la misma vez siento que quedó bastante y especialmente quedó de la historia de ustedes y también quedó de temas con los cuales nos pueden ayudar. Así que con la ayuda de Dios los vamos a estar invitando con tiempo para que sepa, pero los vamos a estar invitando en otra oportunidad a tener este ambiente y vamos a ver si Dios quiere y podemos incluso mi esposa y yo estar por allá y hacer quizás la grabación en mismo vivo y en directo. En vivo estando ahí. Pero quiero brindarle, Jason, realmente estudiar esta carrera me ha dado mucho material, muchas cosas y siempre y lo hice, es decir, lo aprendí gracias a Dios en una universidad cristiana, es decir, con la fe aplicada y tengo mucho material que quiero compartir. Claro. No es mío, lo recibí de gratis, de gratis lo doy a mucho material que me gustaría realmente usarlo y se lo propongo a ustedes claro que sí. Sí, nos ponemos de acuerdo para tener diferentes episodios y hablamos de cosas diferentes. Eso está espectacular. Súper espectacular. Bueno, muy agradecidos. Vamos a estar cerrando. Entonces, gracias a todos. Marisa y Mabiel, todavía no nos cuelguen la llamada. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ser notificados cada vez que subimos un video. ¿Saben por qué eso es súper importante? Porque nosotros revisamos la analítica del YouTube y el YouTube dice que 60% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos al canal. Entonces necesitamos que nos ayuden para poder seguir haciendo esto. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita y eso ha sido todo por hoy en el Jardín Espinoso. Choca las 5 ahí. Ok. El matrimonio es como una guerra.